Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, estamos retomando nuestro programa en esta fase de pandemia aún, y vamos a tener una excelente entrevista con un amigo, querido amigo de la casa inclusive. Me refiero a Felipe Lobos Roa. Él es profesor de música del Colegio San Andrés, y vamos a hablar acerca de la vida y obra de un hombre del cual voy a leer una breve reseña. Me refiero a Patricio Mans. Nació el 3 de agosto de 1937 en la localidad de Traiguén, de padre suizo, alemán y de madre francesa. Patricio Mans a los 14 años publicó por primera vez sus poemas en el diario colono El Traiguén, iniciando una carrera como escritor que se prolongaría a lo largo de su vida. En 1963 escribió su primera novela, Parias en el Vedado, que reescribió años después con el título La noche sobre el rastro, ganando con ella un premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile en 1967. Pues bien, durante su juventud ejerció varios oficios como camionero y dependiente de farmacia, hasta que en 1961 fue contratado como periodista en el diario La Patria de Concepción. 2 años más tarde se instaló en Santiago, trabajando inicialmente en Radio Balmaceda. Por esos años su labor como compositor ya estaba siendo bastante manifestada. Su canción Bandido había ganado el Festival de Cosquín en Argentina en la interpretación de los Trovadores del Norte, y su tema Arriba en la Cordillera fue grabado gracias a la iniciativa de Camilo Fernández por el sello Demon en la voz de los Cuatro Cuartos. Con esta canción Patricio Mans alcanzó notable popularidad en el medio nacional, reconociéndose como una de las principales figuras del neofolclore. Bueno, con esta breve biografía de Patricio Mans, un fecundo cantautor, vamos a iniciar el diálogo, y para ello mi querido amigo Jorge Carrasco tiene la palabra. Muchas gracias, Ori. Bueno, decirle a nuestros amigos televidentes que estamos reiniciando estos programas de mediodía a medianoche. Y la verdad es que tenemos este tema tan importante para nosotros porque es un ser querido dentro de Ancud, dentro de Chiloé. Y también decirte que nuestro invitado, que es Felipe Lobos, quien es profesor de música, gran músico, bajista, multiinstrumentista, y que lo hemos visto también en recitales, por ejemplo, acompañando, participando con los Inti Illimani. Entonces, ha tenido él un gran contacto, y quiero empezar por ahí, Felipe, haciéndote esta pregunta que tiene que ver con tu primer contacto, relación con Patricio Mans, y que, digamos, fue casi accidental, porque tú nos contabas que fuiste a ver un recital de él en Santiago. Cuéntanos, por favor, cuál fue esa experiencia. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a mediodía, medianoche, retomando esta presencialidad, entre comillas, sí, transmitiendo al público, un público fiel que los ve, me incluyo. Contar por qué estoy acá en relación a Patricio Mans. Justamente hay algunas anécdotas que de joven estudiante tuve la oportunidad de vivir, que marcaron definitivamente mi vida. Lo veo así ahora. Tuve una experiencia siendo joven estudiante de música, compartida con otros estudiantes, con Cristian González, que ahora forma parte del Inti Illimani, de los hermanos Culón, y la Inti Illimani. Y un día nos invitan a la SCD, al teatro de la SCD, la sala de conciertos de la Sociedad del Derecho de Autor, que está en Santiago, en Bellavista, cerca del Cerro San Cristóbal, y a ver un concierto de Patricio Mans del año 99. Ese año había sacado él, editado un disco que se llama Porque te amé, que es un disco de recopilación de
boleros de su autoría, y él trabajó con un grupo que se llamaba Paravelus, no sé si existirán todavía Paravelus, pero varios músicos doctos, eximios músicos muy buenos. Y fui invitado al concierto a ver a Patricio Mans con estos boleros maravillosos que había creado, que había compuesto. Y cuando llego me siento obviamente como cualquier espectador a disfrutar del espectáculo, y se acerca la producción y me dice, Felipe, sabiendo que yo tocaba el bajo, me dicen, Felipe, te tenemos que contar que hubo un accidente y el bajista de Pato Mans no va a poder llegar. No le pasó nada, pero el hombre no puede llegar a tocar, así que necesitamos que nos ayudes, necesitamos un bajo ahora ya. Por el género musical, en el bolero, digamos, el bajo sí tiene un papel importante. Y finalmente yo, súper nervioso, digo, oye, pero si no me sé ninguna canción, no me sé ningún tema, ¿cómo lo hago? Bueno, estudiante de música, el desafío, ahí están, qué sé yo, el cifrado, todo lo técnico. Y en unos 15 minutos que se atrasó el concierto, yo traté de ordenarme y me pararon ahí en el concierto con mi bajo, todas las hojas, y estuve tocando el disco completo a primera vista. Los músicos le decimos a primera bestia. Porque se tiende a equivocar. Y perdón, ¿qué te decía Patricio Mans en ese instante? Y Patricio Mans cantando allá delante mío, yo ahí tuve mi primer encuentro con él, ahí lo conocí. Después del intermedio, bueno, hubo un pequeño intermedio, nosotros bajamos a los camerinos a refrescarnos, digámoslo así, y ahí saludé a Pato Mans y él me dio las gracias por esta suplencia, digamos, del bajista. Yo siendo joven estudiante todavía y súper, digamos, neófito en el asunto también, de esto de estar tocando y rodeado de espectáculos, de luces y de gente conocida en el fondo. Así es que el desafío lo pasé bien, digno por lo menos, no sé si habrá sonado muy bien, pero dignamente. Y desde ahí se generó una amistad con los músicos que acompañaban a Patricio Mans en ese entonces, Paravelus, y justamente con Patricio Mans. Lo veo desde ahora hacia atrás, es una tremenda experiencia, una bonita posibilidad de compartir con él, de escucharlo en lo cotidiano. Y de ahí viene un montón de actividades que fui desarrollando después como músico y de cosas intrincadas del destino. Llego a Ancud a vivir y después nos conocimos aquí, nos vimos aquí en el terminal, conversamos también un par de veces, así que ahí mi relación, digámoslo así, muy pequeña con Patricio Mans. No es que haya sido amigo de él, sino que tuve simplemente la experiencia de haberlo conocido. Pero lo importante es que pudiste tocar junto a él y salvaste el espectáculo del momento también. Claro, justamente. Se tiene que haber quedado muy agradecido de esa oportunidad. Sí, él muy contento, y después, bueno, usted sabe, los músicos después de haber cumplido la misión del espectáculo, se genera ahí un encuentro, un momento de distensión. Entonces ahí tuve la oportunidad de escuchar a Patricio Mans. Yo como joven músico, aprendiz, siempre sigo siendo un aprendiz, voy mirando a este gran hombre, gran artista, y deslumbrado en aquel momento, y todavía hoy aún más después de poder estudiar su trabajo, su historia, y sobre todo el legado que deja, que es tan grande, ¿no? Tan potente. Así es, yo me voy a permitir seguir leyendo un poquito más de su biografía para hacerle honor, porque fue muy egoísta, yo creo, pero quiero señalar lo siguiente. En 1965, tiempo de su canción El cautivo de Tiltil, se incorporó como artista permanente a la Peña de los Parra, intercambiando experiencia con Víctor Jara, Rolando Alarcón, la familia Parra y muchos otros artistas chilenos y extranjeros. Con todos ellos fue asumiendo paulatinamente una actitud política militante que lo llevó a comprometerse profundamente con el gobierno de la Unidad Popular. Hasta ahí esta instancia, porque Patricio Mans es uno de los cantautores más comprometidos, junto con Víctor Jara y otros, acerca de los procesos sociales en Chile, digamos, de reconocida trayectoria. Exacto. Así que no sé si Carlos o Felipe quieren... Sí, quería, digamos, escuchando lo que comentabas ahí del texto, esto de... aparece el concepto de la nueva canción chilena, que es interesante de mencionar en la historia también relacionada con Patricio Mans. Tenemos todo un arraigo del estudio, la investigación, el trabajo de Violeta Parra, que en algún momento se amalgama, por decirlo así, en la creación o la búsqueda de qué es la cultura chilena, qué somos en el fondo en términos musicales, en términos literarios.
Y ahí aparece fuerte el trabajo de los hijos de Violeta Parra, los hermanos Parra, está Ángel Parra, Isabel Parra, quienes fundan en Santiago una peña, que es esta peña justamente de los Parra. Hoy en día hablamos de peña y a lo mejor muchos televidentes no conocen lo que es una peña. A lo mejor ustedes también nos pueden ayudar a dilucidar ese concepto. Pero en el fondo es un lugar de encuentro, de reunión, donde hay cultura, hay quehacer cultural, hay actividad también gastronómica, por qué no decirlo, se venden cositas para comer, se comparte, hay ideologías en común, hay perspectivas en común. Y ahí se genera este nacimiento de un lugar donde se convocan, donde se congregan distintos músicos que van a aportar a un movimiento que a posteriori se va a llamar la nueva canción chilena, porque los artistas están haciendo, son otros los que después le pondrán el nombre al periodo, al momento. Pero eso es muy influyente porque ahí justamente Patricio Mans participó activamente junto a Víctor Jara, que se sumó un poquito más tarde a la Peña de los Parra, pero también Rolando Alarcón, varios poetas también, claro. Pablo de Roca, bueno, tantos otros que en esa reunión, en ese espacio, generaron un quehacer cultural que hasta hoy en día se recuerda y es parte de un proceso histórico importante en Chile que se ve truncado por la dictadura militar. Exactamente. Eso es muy, muy interesante porque en una entrevista que le hacen a Patricio Mans y le preguntan ¿cuándo nace la nueva canción chilena? Uh-huh. Y él dice, nace con la fundación, y yo soy fundador, dice, de la Peña de los Parras. Exacto. Sí. Es decir, eso es del año 65. En 1965. Sí. Y yo me pierdo un poquitito en los años que vivió acá en Ancud. Entiendo que tendría que haber sido antes. Sí, la verdad es que en mi caso, no soy un experto en Mans, pero entiendo que él nace, bueno, en nacimiento, justamente su lugar de nacimiento, y él, junto a sus padres, que eran profesores normalistas, su madre, fundadora de, creo que más de 30 colegios a lo largo de Chile en su momento, se casa con un agrónomo, y para poder ellos trabajar juntos en los lugares a los cuales era encomendada la mamá de Patricio Mans, su padre se dedica como agrónomo a enseñar agronomía, a ser profesor directamente de las escuelas normales. Entonces, así encuentran el método para que los trasladen a ellos juntos y llegan a Ancud. No sé las fechas exactas, más de algún televidente lo tiene claro, pero ellos viven acá en Ancud y crean también una participación. Tienen una escuela en el fondo ciudadana de participación. La mamá, siendo educadora, trabajó donde estuvo la escuela Luz Cruz Martínez, hoy el día del Bicentenario. La escuela hogar. La escuela hogar que llamaban, ¿no, verdad? A niños con situaciones de vulnerabilidad, podríamos decirlo hoy. Y justamente estos relatos yo los conozco por la lectura que he dado de la emblemática revista El Chucao de acá de Ancud, que le mandamos un saludo a los editores de aquella revista, donde en algún momento aparece una especie de texto, una entrevista, por decirlo así, un documento de Carlos González. Gran amigo del programa. Gran amigo del programa, recordado Carlos González. Y él nos cuenta justamente la importancia de esta escuela hogar, de cómo ayudó a mucha gente, y ellos como familia Mans, en el fondo, cómo están involucrados también en el quehacer cultural, porque relataba ahí don Carlos que en los momentos de relajo del quehacer de la familia había mucha música presente, siempre estuvo el piano, la guitarra. ¿La mamá tocaba el piano? Sí, y justamente Patricio Mans lo cuenta en algunas entrevistas que su mamá y su papá tocaban piano. La mamá se iba más por lo docto y el papá se iba un poquito más por el jazz, por lo más popular en aquellos años. También comentan que la escuela hogar tenía un nexo bastante estrecho con la casa masónica de Ancud, y se cuenta en el texto de Carlos González que muchos de estos niños eran asistidos por las personas de esta casa, y así también lo corrobora Patricio Mans en algunas entrevistas televisivas, donde dice que él fue criado por bomberos radicales y masones, lo nombra así, esa tríada. Entonces es interesante también conocer su infancia, sus influencias, para entender el proceso y a lo que llegó a ser Patricio Mans y el aporte que es para nosotros. Así es. ¿Hay alguna
algunas anécdotas que personalmente yo sé, complementando lo que tú has dicho, Felipe, en relación a la permanencia de Patricio Mans aquí en Ancud, algo que no se nombra mucho en diversas biografías que de él ocurre. Exacto. Y él estuvo aquí hasta cuarto año de humanidades. Y realmente era un niño rebelde en cuanto al estudio. No quería estudiar, solamente quería hacer arte y tenía ya algunas poesías. Y fue así como la madre lo retiró del liceo y fue más al norte buscando trabajo. Yo hasta ahí nomás, hasta ahí nomás lo que sé, que estuvo en el liceo por varios años. Posteriormente dejó un hijo aquí, de nombre homónimo, Patricio Mans Barrientos, y allí en ese sentido es efectivo lo que dice Carlos González en cuanto al apoyo que tuvo la Escuela Hogar por parte del centro femenino de la logia masónica. Este centro apadrinó a la Escuela Hogar con ropa, con utensilios, y esto fue profundizado entonces con la relación con la señora madre de Folliot, de Patricio Mans. Sí, interesante esa actividad cultural también que hubo en algún momento en Ancud. Tantos personajes que han pasado por Ancud que son importantes para la historia nacional y muchas veces los mismos ciudadanos de Ancud lo desconocemos. O sea, hemos tenido la presencia de grandes artistas acá y qué mejor que hablar de Patricio Mans aquí y los aportes que hizo no solo él como músico, sino que su familia hacia atrás como educadores y pedagogos. Es interesante. Voy a hacer un paréntesis respecto a lo que hablábamos delante de la nueva canción chilena, recordando, hubo en los años 60, antes de que se decretara, por decirlo así, el nombre oficial como nueva canción chilena, un festival organizado por la Universidad Católica, que se llamó así, Festival de la Nueva Canción Chilena. Y por eso se toma este nombre, que queda en el fondo plasmado como este conjunto de artistas que entrega una manifestación de su era, de su época. Ahora, hay un señor que se llamaba apellido García, que fue después el posterior fundador del sello Alerce, quien en aquellos años hizo gestión, digamos, de marketing para que la gente recordara, para que recordáramos esto del concepto de la nueva canción chilena. Él siempre presentaba a los artistas como los nuevos cantautores chilenos, los nuevos, digamos, artistas que expresan la canción chilena. Entonces, es importante también visualizar que los nombres no nacen espontáneamente, sino que también hay un trabajo detrás de muchas otras personas que acompañaron este movimiento artístico, sobre todo grandes periodistas que aportaron mucho a la cultura chilena. Está también el caso de René Largo Farías, que tuvo un programa en la radio de Minería, un periodista que promueve el escuchar, el conocer el folclore chileno, sobre todo, sí, debemos decirlo, desde la región metropolitana, en aquellos tiempos, y todavía vivimos este centralismo, el cual tenemos que tratar de destrozar de alguna manera, pero en aquellos años, a través de la radio de Minería, se producía esto de mostrarle al público esta nueva música. Había un programa, Chile Ríe y Canta, si no me equivoco, donde justamente aparece este concepto de la nueva canción chilena, que pasa finalmente a ser una especie de concepto ya escrito y sellado en los libros de historia de la música o musicología, para después venir la nueva canción o el canto nuevo, que es en el fondo el canto que va a estar aquí luchando en la dictadura. También Patricio Mans promueve este canto, esta canción nueva en su exilio, claro, y él mismo decía, o sea, él más que hacer tantas cosas, decía, yo hago gestión, organizo cosas. Él es el creativo, da ideas y va creando. De su palabra lo dicen en muchas entrevistas en la televisión, incluso de cómo entrar gente al país cuando era muy difícil entrar personas, sí, la verdad. Y él cuenta que a través de algunos ríos de la Patagonia él había dado unas balsas para pasar. En lo personal, me parece que Patricio Mans, con toda su historia que tiene, siempre me ha recordado un poco a Hemingway, que es este escritor estadounidense que todos hablan de él como no solo un escritor, sino que
boxeador, lustrabota, periodista en la guerra, hombres que hacen muchas cosas. Claro. Y Patricio Mans también tiene eso. Como Claro. mencionaba Carlos, él no fue muy buen estudiante tal vez en el colegio, pero era una persona busquilla, siempre andaba buscando, aprendiendo cosas. Trabajó en cocina, trabajó con animales, en distintas cosas, hasta en una farmacia trabajó Patricio Mans. Entonces, todo eso se ve reflejado en su obra, que se transforma en una obra universal. Y eso es lo interesante de su trabajo, desde lo particular hacia lo universal. Yo siento, fíjate, Felipe, que él como un personaje tan importante dentro de la música chilena, él de partida fue un gran creador, pero en algunas entrevistas también él decía que era un amante de la vida. Entonces yo creo que no es que él haya sido un mal alumno, era simplemente que no le gustaba, quería buscar otra forma de vida. Es como el tema de Hemingway, que se quedó en Cuba y se quedó pasándolo en allá. Él coincidentemente también una isla, él estuvo acá también en la isla de Chiloé. Yo sí solamente quería consultarte, Felipe, si es coincidente la nueva canción chilena con la creación de la Peña de los Parras, o de ahí nace. De ahí nace en el fondo, ¿sí? Siempre la territorialidad es importante para el encuentro de los humanos. Tenemos un espacio donde hacer cosas, desde ese espacio se van a generar cosas. ¿Y entonces, ¿esa era una carpa? No, es una casa. Una casa en Carmen 340, en Santiago Centro. Cerca de la Alameda. Cerca de la Alameda, sí. Aparecieron varias fondas, porque Chile Canterría también tuvo una fonda ahí, una peña en Ovalle, la calle Ovalle. Es interesante cómo aparecieron varios lugares. Y eso en el fondo van a ser como los epicentros, digo yo, de la gestión cultural, porque van a llegar los artistas, van a tener primero un lugar donde compartir, donde ensayar, por ejemplo, donde platicar, donde nacieron canciones, donde nacieron poesías. Entonces, qué importante es el lugar, tener un lugar. Tal vez como debiésemos tener acá en Nancut, un lugar adecuado para la gestión cultural, claro, para el trabajo cultural. Sin un territorio, sin un espacio adecuado, no hay desarrollo. En ese caso, lo visualizaron muy bien los Parras, los hermanos Parra, y fundan esta casa en el fondo de Peña, que dentro de mis experiencias personales tuve la oportunidad de tocar una vez con el tío Lalo Parra ahí en esa peña. Y después pasó que habían invitado, entiendo yo, a Violeta Parra también en su momento a participar de esta peña, pero Violeta no quiso, ella quiso tener su carpa aparte, su peña aparte, y es donde ella instala su espectáculo en La Reina, en Santiago, que es donde finalmente sucede el desenlace fatal de Violeta, porque no llegaba público. Porque justamente en esa época, en el centro de Santiago, era más fácil que llegaran las personas a la Peña de los Parras que a La Reina, a la Peña de Violeta. Entonces son cosas interesantes de conocer y de cómo podemos ir entendiendo los contextos y las historias a partir de esa territorialidad. Entonces, dando respuesta a la pregunta, la acción cultural es espontánea, se da. A posteriori le pusieron el nombre de la nueva canción chilena. ¿Los artistas tenían una intencionalidad? Sí, reivindicar el folclore, mostrar este folclore que el pueblo no conocía. Y ahí aparece también otro concepto, que es la música de raíz folclórica, que toma elementos del folclore, que son particulares, y los hace universales en el sentido de que se fusionan también varios estilos. Fusionamos instrumentos, por ejemplo, vienen instrumentos de otros países de Latinoamérica, se empieza a utilizar el cuatro, más instrumentos de percusión. Entonces, ¿cómo quedaría una cueca si yo le pongo un udú, un cuatro, que son instrumentos no tradicionales de la cueca, pero que me van a aportar un color, ¿no es verdad?, un timbre distinto? Y esto lo visualizaron también estos creadores, estos músicos, y naturalmente que fueron los musicólogos o incluso los periodistas, como he comentado, quienes le ponen el nombre y lo ratifican por este concierto que organizó la Universidad Católica en aquellos años. Entonces, siempre hay que ver que los artistas hacen, y tal vez son otros los que le ponen el nombre, ¿no?, al estilo. O sea, no creo que alguien esté pintando y diga, oh, estoy siendo modernista mientras estoy pintando, o soy un barroco mientras estoy pintando, ¿no? Es lo mismo que ocurre acá. Los artistas crean y a posteriori le ponemos el nombre. Sí, George. Esa gran cantidad de músicos que integran la nueva canción chilena, Felipe, es extraordinario, porque tú hacías mención de Rolando Alarcón,
del mismo Lalo Parra, que Patricio Mann decía que era muy amigo de él, Sí. pero decía que no era tanto pero participaba con Víctor Jara, Claro. y con Ángel Parra. Sí. O sea, una gran cantidad de músicos que dejaron un tremendo legado, y de eso estamos conversando, de Patricio Mann. ¿Qué sabes tú de esa relación con Víctor Jara de Mann? O sea, humildemente lo que sabe, yo creo que cualquier persona que se puede intuir, más allá de una historia que me haya contado Patricio Mann a mí, pero yo lo que sí pienso es que en ese momento, imagínense también los egos, es inevitable, ¿no? Hoy día los vemos como grandes músicos, grandes ídolos, pero personas humanos como todos, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Y así esto es parecido a un mosaico, ¿no? De lo negro, lo blanco, y hay veces que las relaciones son buenas y otras veces no tanto. Yo creo que en el caso de Víctor Jara, un gran hacedor, un hombre de teatro, un hombre, digamos, un artista completo, y si vemos a Pato Mann también en la misma línea, un hombre de letras, un escritor, poeta y músico, creador. Entonces, estas dos grandes personalidades tienen que haber tenido, yo creo, una cierta atención. No creo que haya sido muy fácil trabajar. Me da la impresión de que Patricio Mann mucho más abierto que Víctor Jara, parece que era un poquito más cerrado. Por lo que se puede leer y se comenta, claro. Víctor Jara en ese sentido era muy estricto, muy ordenado. Cuando él participó en las creaciones de sus conjuntos folclóricos, todos dicen que era extremadamente ordenado, no había ni siquiera un chiste, porque todo tenía que ser muy profesional. Y esa es una escuela que tomó del teatro Víctor Jara en su trabajo teatral. Entonces, Patricio Mann, y por eso yo los relaciono con Gémico, incluso con Aniceto Evi, los personajes de Manuel Rojas. Hombres que son vividores en el sentido de que disfrutan la existencia, visualizan las distintas posibilidades del ser humano, o sea, son más bien humanistas, ¿sí? Conocedores de distintas áreas y saberes del ser humano. Busquillas, ¿sí? Entonces, no sé si habrán tenido una relación muy estrecha, pero me imagino que debe haber sido muy bonito, pero también debe haber tenido sus complicaciones el encontrarse entre tantos artistas que inevitablemente tienen egos y tienen anhelos y tienen perspectivas distintas. O sea, no puedo dar una respuesta acabada porque no lo sé, son solo especulaciones, pero por eso es importante tal vez remitirnos a la bibliografía y estudiar, investigar, y seguramente muchos musicólogos están o van a estar generando investigaciones a partir de estos temas que son tan interesantes, para tener a lo mejor visiones nuevas o perspectivas nuevas. Bueno, estimado Felipe, Carlos, Jorge y a nuestros televidentes, vamos a hacer un breve corte en nuestro programa de Mediodía Medianoche. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Hola,
queridos amigos y amigas del programa de Mediodía a Medianoche. Acá David Azán de Santiago, guitarrista, compositor. También fui director musical de Patricio Mans durante casi 12 años. Bueno, les quiero dejar un saludo y un tremendo abrazo. Y creo que van a tener de entrevistado a un gran amigo y colega extraordinario que es Felipe Lobos, el profesor Felipe Lobos, que él también tiene una anécdota que contarles con Patricio Mans. Así que Felipe, cuéntale la anécdota, qué te pasó, cómo conociste al maestro. Bueno, nosotros acá en Santiago, junto a Marcelo Culón, tenemos un dúo que se llama Culón Azán y estamos preparando un repertorio, un concierto que se llama Crónicas Mancianas. Y acá lo que vamos a hacer es un pequeño grano de arena, porque la vasteada de la obra de Patricio Mans es gigantesca, entonces no queremos ser pretenciosos en decir que vamos a hacer una exposición de la obra, no, vamos a tomar parte de la obra de él, contaremos historia, porque todo lo que vivió Marcelo Culón con Inti Illimani, junto a Patricio Mans en el extranjero, en el exilio, y todo lo que viví yo como director musical de él durante casi 12 años. Entonces, claro, Patricio Mans nos deja en cuerpo, pero el alma y el espíritu y su obra inconmensurable queda junto a nosotros, así que nos sentimos responsables de seguir con este legado maravilloso que nos deja este tremendo hermano y cantor y amigo Patricio Mans. Un saludo y que sigan así de bien. Nos vemos pronto. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche vamos a retomar la interesante conversación que estamos teniendo con mis amigos Jorge Carrasco, Carlos Cabello y Felipe Lobos. Voy a continuar leyendo esta mini biografía de Patricio Mans. El golpe de Estado significó su exilio. En Europa trabajó junto al grupo Inti Illimani, con quienes grabó canciones emblemáticas como Palapincesto, Vuelvo y Zambalandó. Escribió además valiosas novelas como Buenas noches los pastores, Violeta Parra, La guitarra indócil, Curriculum Mortae y Actas de Marusia. Asimismo, su compromiso antidictatorial lo llevó a transformarse en el vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A fines de los años 80 volvió a Chile, momento desde el cual continuó su labor musical y literaria, constituyéndose en una figura consular de la cultura chilena. Bueno, eso es un resumen muy pequeño de la vida y la obra de Patricio Mans. Estimado Carlos, tú ibas a hacer una consulta. Sí, bueno, en realidad sabiendo toda la historia de Patricio Mans y sobre todo en la época del 70, y relacionando esto con la Peña de los Parras que tú nombrabas, uno ve que la Peña de los Parras, por ejemplo, fue un centro artístico que tenía una cierta vocación política. Tanto las canciones que allí se cantaban como los intérpretes no podían confundirse, digamos, con otra línea política, y en esa época ellos eran, como diría yo, comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular. Y eso también lo llevó al exilio, que si mal no recuerdo yo, fueron como 17 años que él estuvo en el exilio, casi un tercio de su vida. ¿Qué pasa con ese compromiso que...? Sí, bueno, me pongo a pensar un poco en el contexto histórico primero. Si uno toma la Peña de los Parras, si bien nace en el año 65, desde antes estos músicos naturalmente venían haciendo una actividad importante, y dentro de la bibliografía aparece la relevancia de la reforma agraria en el gobierno de Frei Montalva, y en esta reforma también el gobierno generó una participación artística rural, es decir, llevaron a muchos artistas a trabajar al campo, a presentar espectáculos. En esas gestiones trabajó justamente, trabajaron varios personajes de la época, y uno de ellos fue Patricio Mans, quien estuvo muy vinculado a ese quehacer. Después, cuando viene el gobierno de Salvador Allende, él también había participado antes, incluso en las postulaciones que tuvo Allende, digamos, en sus candidaturas de campaña previa. Entonces, ya hay un quehacer cultural que está impregnado naturalmente de ese sello político, evidentemente,
con una tendencia humanista, una visión, una construcción de un mundo distinto. Hay que entender también el contexto del cual estamos hablando. Y cuando nace esta Peña de los Parras, si bien nace en el año 65, justamente tiene una tendencia a hablar ¿de qué? De la unificación de los pueblos latinoamericanos, con un solo miramiento, es decir, la hermandad entre los pueblos, que después se vio truncada, se vio rota por las series de dictaduras que hubo en Latinoamérica. Finalmente los latinoamericanos terminamos súper desunidos y lo podemos ver lamentablemente hasta hoy en día, no siempre, pero muchas veces. Entonces, si hablamos de tendencia política, claro, justamente esta peña genera una acción cultural que se va vinculando con lo que va sucediendo en el país. Los artistas no quedan ajenos a toda lo mal que se va desarrollando todo esto. Y finalmente cuando llega el golpe, muchos tienen que emigrar. Habían algunos que estaban justamente en actuaciones fuera del país y no pudieron volver. Y el caso de Patricio Mans, él mismo cuenta que estuvo un buen tiempo, digamos, esperando, buscando las vías para salir de Chile. Él contaba, y lo cuenta en una entrevista, que dice, ¿qué hago? Si me voy al toque de queda a mi casa, es evidente que van a ir a mi casa y me van a tomar preso y hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Vamos a ir a sacar cadáveres a un río. Dice que él se fue a un río a sacar cuerpos, personas que habían sido asesinadas por los militares en aquel momento, y dice que los militares no se acercaban porque ahí había mucha gente de la iglesia cooperando, y por tanto él como que se resguardó en este quehacer. O sea, no solo se resguarda para que no lo maten efectivamente, sino que él estuvo cooperando varios meses en, digamos, el rescate del río de estas personas que fueron asesinadas. Entonces, cuenta que en esa misma acción de rescate de estas personas en el río conoce a un extranjero, si no mal recuerdo, un sueco, un suizo, que le dice, yo te voy a ayudar a salir del país, y finalmente logra salir a Cuba primero y después pasa, como dicen ustedes, la mayor parte de su exilio en Francia. También ahí en varias entrevistas es interesante conocer cómo era su personalidad. Él dice que le costó mucho aprender francés, que no entendía nada al principio, tuvo como 3 meses, vivió más de 3 años incluso, dice, sin poder hablar bien el idioma, sin entender mucho, hasta que finalmente lo logró. Dice que ahí era como estar en el paraíso. Pero pasó momentos difíciles, logró escapar, entre comillas, y en ese trabajo desde el exilio pudo él representar justamente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue uno de sus voceros a nivel internacional, y eso lo marcó profundamente en su trabajo, y lo conocemos mucho en su quehacer con Inti Illimani también. Y de ahí viene, de su vuelta del exilio, bueno, uno de sus temas más emblemáticos, aparte de Arriba de la Cordillera, Vuelvo, que marca este volver, este retornar a su patria querida. Cuando me acuerdo de mi país, también una canción que grabó en el exilio. Hay tanta música, tanta obra de él, que pudiésemos hablar mucho rato de su trabajo, pero... Perdón, Felipe, la canción Vuelvo, él incorpora el texto. Él incorpora el texto porque ahí trabaja con Horacio Salinas, y bueno, con José Cebes también en el Inti Illimani, ya en la época más moderna, digo yo, cuando ellos vuelven a Chile. Hay esa época donde él participa de la campaña de Salvador Allende, activamente en este proceso revolucionario de la Unidad Popular. Él trabajaba, por las entrevistas que le hicieron, como periodista. Entonces yo le veo un tremendo legado también en el área de la literatura, porque yo recuerdo un librito que había en mi casa que hablaba de terremotos en Chile, y ese era el autor Patricio Mans. Yeah. Y también hay un libro que está en la casa, que se llama Buenas noches los pastores, que también tuvo premio, es una novela. Yo no la he leído, no soy muy buen lector, pero a lo mejor nos puedes contar, Felipe, los regalos que te hizo de libros Patricio Mans, que están firmados por él. Antes, una cosa tú que hablabas en relación a los terremotos. Patricio Mans pasó el terremoto del 60, lo pasó acá. Y después hay algunos escritos en relación al terremoto de acá, lo que él vio. Incluso habla un poco de la ola esta que vino y arrasó con
con el barrio La Claro, Arena. son relatos. Bueno, yo personalmente, cuando conocí a Patricio Mann siendo joven universitario, lo conocí como músico, o sea, para mí siempre fue el músico Patricio Mann, arriba de la cordillera, pero cuando uno empieza a averiguar, a indagar en el artista, fui conociendo el trabajo literario, el tremendo trabajo literario que tiene Patricio Mann y su prosa, su poesía. Y como dices tú, él es fecundo creador y tiene varios textos. Yo acá traje dos textos que recomiendo. El primero es El lento silbido de los sables. Justamente aquí, bueno, no es por cachiporrearse, pero aquí hay unas dedicatorias, ¿no es cierto?, de Patricio Mann. Lo atesoro con mucho cariño, un bonito recuerdo. Y otro texto que también recomiendo, que ganó varios premios, un muy buen libro, El corazón a contraluz, donde Patricio Mann habla de la relación de personajes históricos como Julius Popper con los pueblos originarios. Entonces también hay una visión de Patricio Mann como escritor de todo lo que aconteció en el siglo XX en nuestro país. Es un hombre que disfrutó tomando distintos tópicos, analizándolos y manifestándolos, compartiendo esa cultura con todos nosotros. Así que les invito a los televidentes a que conozcan la obra de Patricio Mann. Estos son dos textos de una gran variedad de libros que él hizo, y no solo novelas, sino que también prosa y poesía. Entonces la invitación es a que conozcan su trabajo como escritor y vinculándolo muchas veces, como mencionan ustedes, con la realidad ancuditana. En muchos textos sale mencionado Ancud por justamente su vivencia, sus experiencias como joven acá en la ciudad, esta ciudad tan hermosa del norte de Chiloé. Hay una instancia que me gustaría reforzar de lo que hemos conversado hasta ahora, y dice relación con el compromiso de la música o de la canción o la nueva canción chilena, que señalan que empieza en el año 1965 con una serie de cantantes y cantautores que están comprometidos con una causa. Esa causa no solamente era chilena, sino que era latinoamericana, como decía Felipe, y a partir de los años 70, 74 ya empieza a decaer, pero fue fundamental para crear conciencia en todas las generaciones que vinieron después, que yo creo que a contar de los 90 ya sería materia de estudio, porque marca un proceso que va acompañado de la cultura. Y la canción es parte de la cultura, lo mismo que el cine, el teatro, ¿no es cierto?, el circo, que eran procesos que en esos años fueron muy marcados. De hecho, sin que signifique perogrullo, pero la alfabetización del sector campesino fue fundamental para que comprendieran el proceso que iba a ocurrir durante el gobierno de la Unidad Popular, porque la gente tiene, al momento de aprender a leer, ya empieza solita a pensar, a entender los procesos. Pues bien, esto se truncó, como decía Felipe, pero ya después de la dictadura y durante la dictadura se retoma. Y yo creo que los jóvenes de esas instancias, de esos tiempos, pueden reconocer en el exilio a Iyapu, a Inti Illimani, a Pato Mann, y acá en Chile podría ser su símbolo Los Prisioneros. Claro. Porque ellos retomaron ya la canción protesta, que era lo que se necesitaba, y otros cantautores, pero era como que llevaban el pandero, para que entiendan la figura de lo que ocurrió en este país. Exacto. y en Latinoamérica. Y es muy interesante pensar que, claro, tenemos la nueva canción chilena, después la nueva canción que era la resistencia en dictadura, y ahora vivimos un momento también importante en nuestra historia. La historia está viva, está ocurriendo. Así es. Y también, como dices tú, siempre análisis, es como para estudiarlo, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con la música? Esa herencia de lo que estamos hablando, la herencia de Patricio Mann, no muere acá, sino que queda su mensaje, y también hoy en día hay muchos músicos, muchos creadores que están trabajando, otros le pondrán el nombre al periodo, no sé, pero hay mucha gente que está haciendo en relación a las situaciones que estamos viviendo también en nuestro país hoy en día, con todo el proceso político de cambio transformacional, que no es menor. Nosotros hablamos de un pasado, estamos hablando de Patricio Mann, pero su obra, su legado está vivo en ese sentido, de hacerlo perdurar y darle un valor
en este contexto nuevo en el que estamos. Ese es el desafío también de entender a un artista y su momento, pero también ver cómo su obra puede proyectarse en el quehacer de hoy, en la juventud de hoy, en las perspectivas que tenemos también y qué es lo que queremos hacia el futuro, o sea, en términos de cómo está el país hoy en día. Sí, porque además él fue un autor bastante fecundo, así que... Exacto, sí, hay mucho trabajo de él que, bueno, se hace la invitación a los televidentes, me incluyo a seguir conociendo de ese trabajo, de esa obra de Patricio Mans, no solo en lo musical, sino que en lo literario, como decíamos. Esa obra musical, sobre todo en el exilio, Felipe, que fue muy prolífica, se menciona mucho a Horacio Salinas y Inti Illimani, pero también tuvo un trabajo y giras con Quilapayún. Sí, ¿Qué exacto. nos puedes contar de eso? Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que Quilapayún también estuvo en el exilio, entonces naturalmente los artistas chilenos afuera se juntaban y hacían trabajos en conjunto y principalmente trabajos para digamos, tratar de apoyar a la resistencia, los que estaban acá en Chile en ese momento enfrentándose a la dura o triste realidad, ¿no? Un pequeño paréntesis, Felipe. Le vamos a enviar un gran saludo a Omar Maldonado, que él también estuvo en esa época trabajando con Inti Illimani en Europa. Exacto, un gran saludo a don Omar, también un gran luthier. También amigo de nuestro creador, programa. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo quiero enviar igual saludos para... No sé si continúa. No, que Felipe tiene que continuar. Sí, tiene que continuar Felipe. Bueno, justamente hablando de los músicos que están haciendo cosas hoy en día, tengo dos amigos que están en Santiago haciendo una especie de concierto homenaje a Patricio Mans, que es Marcelo Culón, uno de los fundadores del Inti Illimani, junto a David Azán, gran músico amigo. Este músico David Azán ha sido el coordinador musical de Patricio Mans durante más de 10 años. Y él nos envía un saludo desde Santiago. Están haciendo ellos unas presentaciones que se llaman Las Crónicas Mancianas. Yeah. ¿Ah? Las Crónicas Mancianas, donde ellos van contando no solo el trabajo musical de Patricio Mans, sino que este trabajo del artista, del hombre completo. Incluso en una entrevista también Patricio Mans dice que él no quiere ser recordado solo como un cantautor que hizo canciones, sino que como más bien un hombre completo que fue capaz de mirar su tiempo y generar una respuesta a su tiempo, a su era, a través de la literatura, la poesía, la creación, el trabajo con los demás y por supuesto por su música. Así es que yo le quiero mandar también un saludo a David y a Jorge Culón, quienes están en Santiago promoviendo la obra de Patricio Mans. Ojalá que los pudiésemos tener aquí un día, tal vez en el verano, en algún local acá en Ancud, sí, participando. Se pueden hacer las gestiones de tratar de vincularnos un poquito más. Y así es que en ese sentido enviar saludos a todos los músicos que están siempre con sus instrumentos haciendo que la música de Patricio Mans esté viva, cantando una canción, ya sea en una fogata o en un teatro. Yo quiero decirle a nuestro amigo televidente que yo tenía la guitarra para Felipe, pero me dijo que esperemos un poquitito, que había que preparar un poquito mejor los temas. Claro, y tenemos que preparar algo bien. Vamos a preparar algo con los otros profes de música, podría ser, sí, claro, con los profes de música de Ancud, o prepararnos para el verano, a lo mejor hacer alguna actividad en la plaza. Tenemos que hacer. Y esa es una gran enseñanza de todos estos creadores, que contra viento y marea hay que hacer. Otros son los que critican, o los que dicen, no me gustó, sí me gustó. Siempre recuerdo a Pablo Lecaro, que me dijo que existen dos tipos de personas, las que hacen y los que critican a los que hacen. Tú eliges el grupo. Por ahí vamos. Así es. Pablo Lecaro, un gran jazzista. Sí. Una cosa más o menos puntual, que tú dices que tocaba el bajo. Sí. ¿Qué instrumento es ese? Yo realmente no me ubico mucho. El bajo es un instrumento que, bueno, viene del contrabajo. El bajo es un instrumento de sonidos graves, sonoridad grave. El más conocido es el instrumento de bajo de 4 cuerdas, que forma parte de la formación clásica del rock. Vemos, por ejemplo, que los Jaivas incorporaron el bajo, ¿no es cierto? Mario Mutis toca este instrumento de 4 cuerdas, que es un electrófono, ya que hay que conectarlo a un amplificador. ¿Puedo traer otro día el bajo y hacemos aquí una presentación? ¿Felipe, también tocas el contrabajo? El contrabajo, la verdad es que no lo toco. Yo soy bajista eléctrico.
Me encantaría poder practicar el contrabajo, no dispongo de él, pero sí me considero bajista en el sentido de que estudié bajo y toco y tengo mi bajo eléctrico, así es que acepto invitaciones para tocar en alguna banda. Bueno, el saludo que quería enviar, en el fondo es para los familiares de quienes fueron amigos y compañeros de Patricio Mans. Estoy hablando lo más probable de la época entre los 50 y los 60. Y en esos yo incorporo a mi papá. ¿Ya? Mi papá igual tocaba la guitarra, conoció a Patricio Mans y tocaban la guitarra juntos. Don Arnoldo Carrasco. Arnoldo Carrasco Díaz. Y también quiero mencionar a mi gran amigo Aquiles Herrera, que también, que en paz descanse. Carlito González mencionaba a Ramoncito Hueco también. Bueno, mi papá contaba, en esa época, cuando estaba vivo, de que claro, tocaban la guitarra y Patricio Mans podía seguir tocando todo el día, entonces pasaba de una canción y pasaba a otra. Y le gustaba mucho, no recuerdo bien cuál era el concepto, porque mi papá era más músico de oído, digamos, ¿ya? Que le gustaba los distintos tonos, distintas armonías, como que cambiaba mucho. Ya, cambiaba de pero era una máquina de estar tocando, le fascinaba estar tocando, podía estar tocando el día entero. Un apasionado de la música, sí, justamente, sí. Sí. Y él mismo decía que incluso Luis Advis, gran músico, ¿no, verdad? Creador ahí del compositor de la cantata Santa María, que Luis Advis le había dicho que no te enseñen a tocar guitarra, que no aprendas música, te van a echar a perder, quédate así nomás, sé tú. ¿Ah? Y es lo que hizo siempre natural, original. Patricio Mans, claro. Hoy día nos hacemos la pregunta, ¿será tan así? ¿Habrá que estudiar? ¿No habrá que estudiar? ¿El artista es o no es con estudio? Otra pregunta que siempre se hacen las personas, ¿separamos al artista de su obra, a la persona de su obra? ¿Podremos ver a Mans como persona y su obra algo aparte? ¿Lo mezclamos? También es una gran interrogativa, una gran pregunta que yo siempre me hago en relación a los artistas. Hay personas que dicen que no se puede separar la obra del artista. No sé. Yo pienso así. ¿Qué piensas tú, Calixto? Que no se puede separar porque la persona es una sola, ya con sus bondades y con sus defectos. Claro, por eso siendo intérprete y autor de textos escritos, es parte de él. Claro, por ejemplo, todo lo que pasa con Neruda, ¿no? Ahora su valor moral que ha sido reducido por esto que se supo de que no crió una hija y tuvo un abandono. Entonces ahora Neruda es malo, por lo tanto su obra no se lee. No sé, por eso voy a esa pregunta. Hablamos de Sócrates, de Aristóteles, vivían en la democracia ateniense que era con esclavos. ¿Habrán sido malas personas? ¿Dejamos de valorar su obra por eso? Entonces es interesante eso que también puede dar para otro diálogo de la vida del artista y su obra. Bueno, en el caso de Patricio Mans, parte de su vida es criticada desde un punto de vista moral, por el hecho de que como él viajaba tanto y su familia se radicaba por algún tiempo en alguna ciudad, él tuvo varios hijos. Claro. Y estos hijos con distintas mujeres se llamaban Patricio Mans. Entonces en el fondo había como 5 o 6 Patricio Mans en la zona central de Chile. Y por eso igual era criticado por esa situación. Y como dices tú y como yo pienso, el artista está por sobre esas cosas mundanas, diría yo. Claro, a eso voy en su obra. O sea, este libro lo leo y digo, este tipo tuvo hijos por todos lados, no voy a leer el libro de él porque es un promiscuo. O sea, no se puede ver así. Yo siempre pienso que la obra es una cosa y el artista es otra. Pero también hay un punto de vista, como dices tú, que el ser humano es completo, por lo tanto su obra y su vida son parte de una misma fuente. Entonces es ahí el dilema, que es interesante. Yo no tengo la respuesta, la verdad, pero me parece interesante el generar la pregunta casi retórica de separamos al artista de su obra. En el caso de Patricio Mans, en resumidas cuentas, creo que es un hombre con convicciones súper claras, que si nos deja una enseñanza es esa voluntad férrea de seguir tus ideas, de trabajar por ellas hasta la muerte y de entregarla a los demás, porque también él decía, yo siempre desde mi ombligo para allá, para los demás.
Y eso es algo que en lo personal lo tomo y me quedo con ello, de poder transmitir dentro de lo posible, con el granito de arena en los lugares donde cada uno está, poder aportar. Esa es una de las grandes enseñanzas de Patricio Mans, que por lo menos me deja a mí como profesor de música, el trabajar incansablemente por aportar, sobre todo ahora a las nuevas generaciones, que conozcan también estas cosas, para que generen sus propios pensamientos y determinen si es importante la obra, el artista o ambas. Jorge. Yo creo que el gran concepto de Patricio Mans es lo que tú decías, Felipe, que tiene que ver con como un gran creador en distintas áreas. Y se me quedó un detallito cuando conté cuando tocaban la guitarra los viejitos que ya no están, que se mencionaba a Patricio Mans como Iván Mans. Mi papá le decía Iván Mans. Después pasa a ser conocido como Patricio Mans. Ahora, yo sé que le voy a hacer una pregunta a Carlito Cabello, porque él fue, tú fuiste o conociste o trabajaste con el hijo de Patricio Mans, que yo lo recuerdo como también con uno de los cantantes festivales ancuditanos. Bueno, yo trabajé desde el punto de vista profesional en la CONAF, trabajamos. Posteriormente él estuvo aquí en el obispado trabajando, él era técnico agrícola, tenía siempre una relación muy estrecha con el campesino. Y posteriormente en Chonchi, él creó una ONG precisamente que trabajaba a nivel de campesino. Y en esa época había un financiamiento de varias ONG extranjeros por el apoyo a actividades de este tipo que habían sido dejadas de lado por la dictadura. Yeah. Y bueno, posteriormente vino el año 90, este financiamiento dejaron de ser y él quedó sin un trabajo estable. Él tampoco quiso, un poco rebelde, tampoco quiso solicitar ayuda desde el punto de vista del trabajo que deberían haberle dado, porque él recibió mucha gente hubo muchos exiliados que pasaron por su oficina, que se llamaba OPDESH, Oficina para el Desarrollo Chilote. Y eso es lo que yo... Igual lo escuchaste cantar. Sí, pues, en los grupos que teníamos, en los precioso, asados de fin de año, para el aniversario de la CONAF, siempre él cantaba. Sí. Cantaba las canciones de su papá. Claro. Sí. Hubo harta actividad cultural acá, ahora tenemos que revivir esa actividad cultural, sobre todo en Ancud. Sí. El fin de la pandemia nos da una oportunidad también de reflorecer, y en ese sentido, todo esto que hemos contado, que ustedes han contado, la experiencia de los artistas en Ancud, a mí me motiva y hago el llamado también a las personas que nos están viendo, que hagamos comunidad, hagamos cultura entre todos, seamos una comuna sólida en ese sentido, cooperacionista, seamos creativos, aprendamos de ese pasado positivo que tuvo Ancud y vamos por uno mejor y con más entusiasmo. Es una buena oportunidad. Hay que retomar, porque la juventud también tiene instancias de mucho artística. Que decir, tiene mucho que decir. Aunque nosotros de repente no entendamos sus letras, pero hay que dar el espacio, hay que entregar el espacio, porque se están expresando. Sí, es muy importante eso. Así que sí, sería bueno que se retomaran esas instancias aquí en Ancud. Hay que arreglar algunas cosas, digamos, pero yo siempre he escuchado desde que llegué a Chiloé que Ancud era un referente en lo artístico, siempre. Sí. Que tenía grandes festivales, que había muchos artistas buenos en todos los ámbitos del quehacer artístico, y eso empezó de poco a declinar. ¿No es cierto? Las presentaciones de baile, los coros en Ancud, los mismos carros alegóricos, bueno, dependiendo de las fiestas, pero son cosas que se pueden ir retomando, y no solo tener una mirada romántica hacia atrás, sino que mirar hacia el futuro en ese sentido y construir arte con todas las personas que están vinculadas al quehacer artístico. Hay tantas personas que son tan capaces acá en Ancud que necesitan a lo mejor espacios o no sé, instancias nuevas para poder avanzar en cultura. Bueno, estimado Jorge, Carlos y Felipe, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos hablado bastante, o para el televidente común y corriente, muy poco de Patricio Mans, pero era nuestro deber hacerlo, una especie de
¿Homenaje? De homenaje, sí, básicamente, para reconocer un hombre que dejó su imprenta en nuestro país y no solamente en el país, en el mundo. Sí. Por lo tanto, estimados televidentes, estamos terminando nuestro programa de mediodía a medianoche. Antes, un saludo a nuestro querido amigo en común, Geno Muñoz, que está aún tirando barriga con su... Y Geno tiene varias historias también con además, más. Toda la historia del atrapasueño. ¿Tú tuviste algunas que son reservadas. Sí, reservadas. Un saludo a Genito. Así que, bueno, estimados televidentes, nuestro programa llega a su fin. Nos encontramos la próxima semana con un interesante invitado. Hasta siempre. Muchas gracias.